Hola, mucho gusto. Mi nombre es Natalia Trillos. Para los que no me conocen, y el día de hoy voy a hablarles un poco sobre lo que es el trabajo forzoso. Para empezar, debemos definir lo que significa el trabajo forzoso. Debemos entender que el trabajo forzoso es un trabajo que se realiza primero de forma involuntaria y segundo bajo la amenaza de una pena cualquiera, donde las personas se encuentran forzadas a trabajar porque están bajo violencia o intimidación o como se ve en la mayoría del mundo por deudas manipuladas, transgiversadas, retención de documentos en caso de países extranjeros o también por amenazas de denuncias de las autoridades de inmigración. Para que se considere trabajo forzoso siempre se tiene que cumplir con tres elementos. El primero debe ser un trabajo o un servicio cualquiera, en cualquier sector, en cualquier actividad, industria, hasta incluyendo la economía informal. Segundo, debe haber una amenaza de pena cualquiera que abarca una amplia gama de sanciones utilizadas para obligar a alguien a trabajar. Y tercero, debe haber una involuntariedad, es decir, el no querer, así como también cuando se induzca al trabajador en error para que acepte el empleo que donde conociera realmente lo que va a hacer no aceptaría. Debemos entender que el trabajo forzoso puede ser impuesto tanto a adultos como a niños por autoridades estatales, empresas privadas o cualquier individuo. Se encuentra en todos los tipos de actividades económicas, como por ejemplo trabajo doméstico, construcción, manufactura, explotación sexual, mendicidad, y además se encuentra en todos los países. Debemos entender que el trabajo forzoso no es igual a explotación laboral. El trabajo forzoso se identifica por unos indicadores como por ejemplo la limitación de la libertad de los trabajadores, la retención de salarios, la violencia física, sexual o emocional, la intimidación o las deudas fraudulentas. Además de ser una grave violación a los derechos humanos, también constituye un delito penal. Como lo dije anteriormente, un trabajo explotador no es igual a un trabajo forzoso. El convenio número 29 de la OIT nos indica que existen unas excepciones al trabajo forzoso. Entre esas están, primero, el servicio militar obligatorio, las obligaciones cívicas normales, el trabajo penitenciario, el trabajo realizado en casos de fuerza mayor, es decir, guerras, siniestros o amenaza de siniestros, y los pequeños trabajos comunales. Según la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional de Inmigración, en el libro Estimaciones Mundiales sobre la Esclavitud Moderna, Trabajo Forzoso y Matrimonio Forzoso del año 2017, en el año 2016 existían 40 millones de personas víctimas de esclavitud moderna, donde se dividían en 25 millones de personas en trabajo forzoso y 15 millones de personas víctimas de matrimonio forzoso, es decir, el 62% de las víctimas de esclavitud moderna se encontraban en trabajo forzoso y el 38% en matrimonio forzoso. Es decir, en todo el mundo, por cada 1000 personas, 5,4 eran esclavos modernos. En cuanto al género, las mujeres y las niñas representan el 71% de víctimas de esclavitud moderna. Del mismo modo, por cada 4 víctimas de esclavitud moderna, 1 era un niño o una niña, los cuales representan el 25% de víctimas de esclavitud moderna. Que las mujeres y niñas, de manera desproporcionada, son las que más se ven afectadas por la esclavitud moderna, puesto que alcanzan una cifra de 28,7 millones, que equivalen al 99% de las víctimas de trabajo forzoso en la industria sexual comercial, el 40% en ser víctimas de trabajo forzoso impuesto por el Estado y el 84% en ser víctimas de matrimonio forzoso. También es viable señalar que el 37% de las personas obligadas a casarse son niños o niñas, que representan también el 21% de las víctimas de explotación sexual comercial. La esclavitud moderna se divide en dos partes. Primero, el trabajo forzoso y segundo, el matrimonio forzoso. El trabajo forzoso se divide en tres: trabajo forzoso impuesto por el Estado, trabajo forzoso con explotación y explotación sexual comercial. Cuando hablamos de trabajo forzoso impuesto por el Estado, hablamos de que este incluye el trabajo exigido por autoridades públicas, militares o paramilitares con la participación obligatoria de obras públicas y el trabajo forzoso en centros penitenciarios. Para referirnos a la explotación por medio del trabajo forzoso,
debemos dar unas cifras. La primera es que se estima que 16 millones de personas estaban sometidas a trabajar en la economía privada, donde la mitad de estas personas estaban sometidas o se encontraban en el régimen de servidumbres por deudas, en el que pues utilizan las deudas para obligar a ejecutar tareas a las personas. También vemos que el 24% se encontraban forzosamente en trabajos domésticos, el 18% en la construcción, el 15% en la manufactura y el 11% en agricultura y pesca. Debemos indicar que la mayor parte de las víctimas de trabajo forzoso sufrieron múltiples formas de coacción por parte de los empleadores o agentes de reclutamiento como una manera de evitar que escaparan de la situación. Así vemos que un cuarto de las víctimas se les retuvo los salarios o se les impidió irse mediante amenazas de no abonarles los salarios pendientes de pago. A esto le siguieron las amenazas por violencia, los actos de violencia física y las amenazas contra los familiares. También debemos indicar que entre las mujeres el 7% de las víctimas comunicó haber sufrido actos de violencia sexual. Al hablar de explotación sexual comercial, pues como ya lo indicamos, el 99% de las víctimas son mujeres y niñas, donde más de 7 por cada 10 víctimas fueron explotadas en la región de Asia y el Pacífico. Le siguieron las regiones de Europa y Asia Central con un 14%, África con un 8%, las Américas con un 4% y los Estados Árabes con un 1%. A pesar de que existen convenios internacionales como el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930, número 29, el Protocolo del 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930, el Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso de 1957, número 105, la Recomendación sobre la Imposición Indirecta del Trabajo de 1930, número 35, y la Recomendación sobre el Trabajo Forzoso, medidas complementarias del 2014, número 203, el trabajo forzoso, como se indicó anteriormente, no ha dejado de existir en los últimos años, pues ha transformado o ha evolucionado a lo que hoy se conoce como la nueva esclavitud moderna. Sin embargo, a través de los convenios y la OIT se ha reflejado en una mayor sostenibilidad global al problema y una mayor voluntad de los Estados miembros para